Buenos días, estamos con la directora general de la agencia de comunicación Actúa Comunicación, Prado Arenas. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y también está con nosotros David González, eres coordinador jefe de proyectos en Actúa Comunicación. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, me gustaría que me contaseis qué es Actúa Comunicación, cuándo surge y por qué. Bueno, Actúa Comunicación surge en el año 2000 y a partir de ahí pues, se posiciona como un referente en la cultura y marca, y en concreto en música. ¿Por qué surge? Surge porque yo vengo de la multinacional del disco y se produce una crisis del formato, mucha gente fue fuera de la industria, yo empiezo a trabajar como freelance y me llega un proyecto al cual sigue un segundo, un tercero y al cual implica una ampliación de equipo y bueno, hasta aquí. ¿Y cuál es vuestra filosofía? Bueno, nosotros nos caracterizamos por trabajar los procesos integrales completos, desde el desarrollo de un plan de comunicación hasta el feedback del cliente y pasando por los desarrollos de los sitios de comunicación para plasmar bien la marca. ¿Cuáles son el tipo de cliente con el que soléis trabajar? Digamos que eso, marca sería un campo básico y a partir de ahí, por ejemplo, trabajamos con promotores, con agencias de eventos que nos subcontratan para toda la parte de comunicación, trabajamos directamente con festivales de música, entonces digamos que todo el espectro un poco de lo que suele ser eventos musicales, pero principalmente nuestro campo de especialización son las marcas. ¿Cuál creéis que van a ser las tendencias de comunicación para el futuro? Bueno, realmente lo que ha pasado con la comunicación es que como vivimos, hay una serie de situaciones coyunturales, un poco como es el tema de la crisis, que realmente son muy negativas, pero que al mismo tiempo han propiciado nuevos métodos de trabajo en la comunicación en España. Entonces, digamos que cada vez más antes se trabajaba mucho por volumen en el tema de las agencias, por conseguir la mayor cantidad de impactos posible y demás. Una vez que hay una reducción de soportes y cada vez hay menos medios y demás, se tiene que trabajar muchísimo más el estratégico. Entonces yo creo que la evolución va a ir por un lado por trabajar mucho más el estratégico, por otro lado por trabajar muchísimo más el storytelling, que las historias sean yo siempre digo que antes en las reuniones de agencia de estrategia tardábamos media hora y ahora tardamos 2, porque realmente hay muchas menos posibilidades de impacto y hay que tener una historia mucho más sólida y un hito de comunicación mucho más sólido. Y luego la tercera pata, que también es coyuntural, es la explosión total del online y de internet, que lo que hace es que se tengan que generar inevitablemente y además con convicción lo digo, o sea, como algo positivo, contenidos online que vayan a un target muy determinado de una marca. ¿Qué papel ocupa la comunicación digital en vuestra agencia y a la hora de trabajar con las marcas? Bueno, un papel muy importante, como te decía, aparte no por obligación, sino porque creemos realmente que es el mejor método para llegar hoy en día. Cada vez más, inevitablemente, el formato que mejor funciona en online es el audiovisual y de hecho nosotros como agencia, que es lo que comentaba antes Prado, hemos desarrollado una productora audiovisual porque nos parecía la evolución lógica de lo que hacíamos, porque a veces te encuentras sin las suficientes herramientas para poder dirigir una estrategia de comunicación porque necesitas esos materiales audiovisuales que propician que en online la gente te pueda seguir. ¿Cuál es vuestra fórmula para ponerse en contacto con vuestros públicos? Lo que decía era que no solo utilizábamos la nota de prensa. La nota de prensa sigue siendo un formato válido. De hecho, la nota de prensa, desde hace mucho nosotros siempre nos hemos diferenciado porque no hacíamos las típicas notas de prensa que le llamamos de ministerio. Nosotros trabajamos unos formatos HTML dinámicos que en realidad lo que le enviamos, lo que tratamos de enviar al medio es una pequeña web, un pequeño contenedor en el que tenga la información relevante. Es decir, lo que no trabajamos es el modelo, que se sigue trabajando en muchísimos gabinetes de prensa, pero no con el tipo de clientes que nosotros trabajamos, un modelo de texto enorme, sino que trabajamos un modelo en el que, al fin y al cabo, para nosotros las relaciones públicas lo que son es una disponibilidad hacia el periodista, es decir, estar disponibles, ofrecerle los materiales que necesita a la hora que las necesita y las aclaraciones que necesita. Entonces toda nuestra metodología de trabajo va enfocada hacia eso, a generar muchos materiales que puedan facilitar el trabajo del periodista. ¿Concebís o creéis que las empresas españolas apuestan por la comunicación? Sí, yo creo que sí, yo creo que las empresas españolas apuestan por la comunicación cada vez más en contraposición a las inversiones publicitarias grandes y creo que una comunicación de una marca es mucho más creíble
que una inversión o una compra de medios. De acuerdo, Prado. David, muchísimas gracias por haber venido hasta ver noticias. Gracias a vosotros por tenernos. Y a ustedes por seguirnos.